de ciencia biológica. Y como dijo Andrés, les damos las bienvenidas a este taller práctico de atención. Como ven, el profe que lo va a dirigir se llama Tomás Osandón. Él estudió biología en la Universidad de Chile, tiene un máster en neurociencias, un PhD en neurociencia y cognición, tiene 2 postdoctorados, y la línea de interés que él tiene es la neurociencia cognitiva y las bases biológicas de los trastornos neuropsiquiátricos. Dale, profe. Gracias, Antonella. Bueno, la idea de esto lo tengo organizado como una especie de una charla. Y en esta charla la idea es que me pueden hacer preguntas al momento, si tienen una pregunta muy específica. Pero la idea es que al final la pensé como a 40 minutos. La idea es que al final tengamos unos 20 minutos de discusión, de conversación. ¿Ya? Por muchos de los temas que voy a tratar de simplificar las cosas. Probablemente hay conceptos que suenan medios complejos o muy difíciles simplemente porque no lo han escuchado. Pero la idea es mostrarle un poco qué es lo que hacemos en el laboratorio, cómo se estudia la atención. Y no solo la atención, fíjate, cómo se estudia cualquier conducta humana o cualquier conducta de los primates o los vertebrados, en especial la atención. Y vamos a ver que conductas tan cotidianas, tan presentes en nuestra vida, finalmente, cuando queremos estudiarla de manera un poquito más científica, nos damos cuenta que no es tan fácil, ¿ya? Que bueno, enfrentamos a muchos desafíos. Entonces les voy a compartir la pantalla para que vayamos a la presentación. Bueno, ya me presentaron, yo soy académico del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Católica, también soy académico del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Católica, un instituto que depende de ingeniería, de biología, de medicina y química. Entonces tengo esa doble afiliación, por si acaso. Entonces, bueno, vamos a partir con esto. Primero un pequeño homenaje. Hace algunos meses murió Humberto Maturana. Maturana es podríamos decir que es como dentro de la filogenia de los neurobiólogos chilenos, fue como el padre de la neurociencia en Chile. No solamente en Chile, fue un personaje súper importante para el estudio de la cognición humana a nivel mundial. De hecho, formó a varios neurocientíficos muy importantes, como aquí pueden ver a Francisco Varela, que es otro de los grandes neurocientíficos chilenos. Entonces, ahí está Francisco Goiti también. O sea, formó mucha gente que en sus comienzos, en sus etapas finales del desarrollo de su formación. Y a ustedes, si les gusta el cerebro, tienen que sí o sí leer a Varela y leer a Maturana, por sobre todo. ¿Ya? Ambos están muertos, lamentablemente. Maturana murió muy viejito, cerca de los 90 años. Varela murió muy joven, hace casi 15, casi 20 años, como a los 55 años. Pero dos fueron grandes neurobiólogos. Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier situación que requiera nuestra atención, que requiera nuestras funciones ejecutivas, por ejemplo, una sala de clases, una foto tomada, robada de alguna parte de un repertorio abierto, nos damos cuenta que a partir de nuestros estados posturales, a partir de incluso de cosas muy simples, por ejemplo, la ubicación de nuestra mirada, nosotros podemos inferir estados conductuales en este caso, los estudiantes, de con quién está interactuando, con quién está hablando, o incluso puede inferir estados cognitivos de gente que está en otras, por ejemplo, conversando entre un grupo de otras personas. Se uno puede inferir muchas cosas simplemente por los estados conductuales, por la ubicación de la mirada, por la orientación de la mirada, por los estados posturales también. Si nosotros vamos a matemática, por ejemplo, nosotros queremos hacer una definición, un teorema simple, esto es el teorema Fermat, dice que si P es un número primo, ya es un entero, entonces P divide al número A elevado a P menos 1 menos 1. Es una definición súper objetiva. Se lleva a cualquier teorema matemático y lo puedo llevar a cualquier laboratorio, a cualquier sala de clase, a cualquier universidad, en cualquier parte del mundo, y lo puedo demostrar. ¿Ya? Puedo hacer la demostración, puedo jugar con los números y me doy cuenta que funciona el teorema. Entonces hay una definición súper objetiva, por ejemplo, en la matemática. En el caso de la neurociencia cognitiva es completamente distinto, ¿ya? Porque es necesario que exista una proximidad, una coherencia entre la definición científica y la idea que ustedes se pueden hacer sobre la función. Entonces, y aparte hay otra restricción, que existe una necesidad de definir las cosas en términos biológicos. O sea, no la puedo definir en cosas muy abstractas, sino que tengo que definirla como las típicas definiciones de conciencia o atención del siglo XIX,
ahora no podemos hacer eso. O sea, tenemos herramientas para poder hacer definiciones con términos biológicos. Y tiene la otra restricción que tiene que ver una proximidad con lo que nosotros sentimos o pensamos nuestra idea, nuestra noción, por ejemplo, de atención, de conciencia, de memoria, etc. Entonces hay hartas restricciones. O sea, tiene que hacer sentido con nuestra idea, con lo que nosotros pensamos sobre eso, y aparte tenemos que poder definirla en términos biológicos. Sin embargo, a pesar de la dificultad de hacer estas definiciones, se pueden llegar a ciertos consensos y se pueden estudiar ciertas propiedades cognitivas, por ejemplo, en el humano o en otros animales. Entonces, esta es una buena pregunta. ¿Será posible producir una definición objetiva, por ejemplo, de la atención? Pues quizás podamos responder a esa pregunta al final, y es bueno que se lo cuestionen ustedes. Y esta misma pregunta la vamos a hacer frente a cualquier, como le dije recién, frente a la conciencia, frente a memoria, frente a cualquier, en el fondo, función cognitiva de alto orden. ¿Cómo se puede estudiar la atención? En muchas formas, pero sí hay un paper, un artículo como seminal o muy importante para el estudio de la atención en humanos, un estudio hecho por Michael Posner en el año 77, y él se dio cuenta de que la atención tiene consecuencias en nuestro comportamiento, ¿ya? Y como hizo un experimento súper simple, pero muy, muy elegante, y consiste en lo siguiente. Ustedes tienen que mirar el centro de la pantalla, donde hay una cruz de fijación, y a los participantes se les preguntó, se les dijo, ustedes tienen que apretar un botón correspondiente al lugar donde aparezca el estímulo. Entonces, si aparece el estímulo del lado derecho de la pantalla, ustedes apretan el botón derecho. Si aparece el estímulo del lado izquierdo, apretan el botón izquierdo. La consigna es que tienen que ser lo más rápido posible, pero antes de que aparezca el estímulo, lo que se le ocurrió hacer esto: poner una pequeña flechita, y esa flecha indica, es un cue, una señal, que con muy alta probabilidad el estímulo va a aparecer en el lado en el cual apunta la flecha. La probabilidad que él diseñó fue de 3:1. O sea, el 75% de los trials, de los eventos, donde la flecha apunta, por ejemplo, hacia el lado derecho, el estímulo sí aparece en el lado derecho. Pero hay un 25% de las veces que el estímulo aparece en el lado contrario, que uno no espera. Esa instrucción no se da de manera explícita, sino que de manera implícita, y los jugadores iban aprendiendo, los participantes aprendiendo a medida que pasaban los trials. Entonces, la mayoría de las veces los estímulos eran en una situación como correspondiente o válida, es decir, que la flecha, el cue, apunta al lugar donde va a aparecer eventualmente el estímulo. Otra cosa que es interesante es que el tiempo entre el cue y el estímulo es variable, y eso uno no lo puede definir, y tampoco uno no lo sabe. Entonces, la mayoría de las veces se da esta condición en que hay una correspondencia entre el cue y el estímulo, pero hay un 25% de las veces en el cual no hay una correspondencia. Es decir, que el cue apunta hacia un lado y el estímulo aparece en el lado que uno no espera. Lo que él encontró, Posner, recuerde que uno no mueve los ojos, uno mira al centro de la pantalla. Él descubrió esto, descubrió que si yo no tengo ni una información, al hacer esta tarea me demoro más o menos 350 milisegundos, o sea, un tercio de segundo más o menos. Sin embargo, si yo tengo una información, si hay una señal que me dice con muy alta probabilidad el estímulo va a aparecer, por ejemplo, en el lado derecho de la pantalla, yo soy mucho más rápido para responder. Entonces hay un efecto en el fondo de la orientación de la atención, en este caso visual, con respecto al tiempo de reacción. Son más rápidos en responder. Y por el contrario, si yo espero que aparezca en un lado, pero aparece en el lado que yo no espero, soy mucho más lento en responder. Entonces descubrió eso. O sea, uno puede mover la atención sin la necesidad de mover los ojos, la atención visual, ya un punto interesante. Y otra cosa que descubrió, que si el estímulo, si el cue aparece al mismo tiempo que la flecha, no pasa nada, no hay ninguna diferencia. Entonces el efecto del tiempo, en el tiempo sobre el desplazamiento de la atención, tiene que haber un tiempo, un delay, entre 50 y 100 milisegundos por lo menos. Después vamos a discutir por qué ese tiempo es necesario. O sea, si aparece al mismo tiempo no pasa nada, no hay ningún efecto. Si dejo pasar un tiempo, aunque sea muy pequeñito, entre la señal y el estímulo, hay un efecto en el desplazamiento de la atención. O sea, si mi atención está en el lugar donde yo espero que aparezca el estímulo, soy muy rápido. Si mi atención está en un lugar nada que ver, soy muy lento. ¿Se entiende? Este fue el experimento del año 77. Una forma de mirar este experimento, hubo dos jugadores muy famosos en los años 80 y 90 de tenis, un poco como Federer, Nadal, pero de hace 30 años, 25 años. Uno es Boris Becker, que está arriba, y el otro Andrea Agassi. Y una característica, por ejemplo, de Boris Becker es que fue el primer jugador de la ATP que servía regularmente sobre los 200 kilómetros por hora, su primer servicio.
y que siempre ganaba, sobre todo los campeonatos de canchas rápidas, como Wimbledon, donde se juega en pasto, ganaba gracias al servicio. Hasta que llegó este pelado que está abajo, que es Andrea Agassi, y Andrea Agassi, al ver los videos de Boris Becker, se dio cuenta que Becker tenía un pequeño gesto con la boca, en el cual descubrió que él movía la lengua al lugar donde iba a tirar la pelota, la mayoría de los servicios. Entonces, ¿qué pasó? Él entrenó eso, el Agassi, y lo que él hacía era dirigía su atención al lugar donde él pensaba que iba a tirar la pelota Becker, y en verdad, y la chuntaba casi siempre porque Becker tenía este gesto sin querer que tirara la lengua en el fondo al lugar donde iba a tirar. Entonces con eso ganaba un poco de tiempo, un tiempo súper importante en estos juegos que son tan rápidos. De hecho, hay muchos deportes que tienen mucho que ver con la atención, también lo podemos discutir al final, con esto de tratar de predecir lo que va a pasar después. Así que pega todo. Ya. Hay varias formas de estudiar esto. Probablemente uno de los, como los subdisciplinas más utilizadas es las búsquedas visuales. Ya no sé si ustedes están familiarizados con esto, pero en general esto es un típico tarea que uno podría hacer en el laboratorio, en el cual yo les digo, por ejemplo, busquen esta molécula. Y si le hago buscar esta molécula, entre medio de estas moléculas, probablemente ustedes van a ser muy rápido en buscar. Por el contrario, si le digo busquen esta misma molécula, en este mar de moléculas, ustedes van a ser muy lentos. Entonces, se ha escrito, esto también tiene mucho tiempo, que en este tipo de búsqueda hay una independencia entre la cantidad de distractores que haya y el tiempo que yo me demoro. O sea, podrían haber 10 distractores, 50 distractores y mi tiempo de reacción es el mismo. ¿Por qué? Porque probablemente hay un estímulo en este caso que es muy saliente y eso hace que los distractores pierdan relevancia, ¿cierto? Hay un efecto como pop-out. Hay un estímulo que es muy saliente y eso hace que yo sea muy rápido en encontrar mi target. Por el contrario, en este tipo de situaciones hay una dependencia entre el tiempo de reacción, o sea, cuánto tiempo yo me demoro en encontrar la figura, y la cantidad de distractores que haya. ¿Por qué? Porque ya no basta con encontrar un solo atributo de lo que yo estoy buscando, sino que tengo que buscar una configuración. Y eso, en términos atencionales, cambia completamente. Interesante que estos dos tipos de búsqueda se han asociado con mecanismos cerebrales completamente distintos. Entonces, en general, el segundo tipo de búsqueda, en el cual hay una dependencia entre la cantidad de distractores y el tiempo que yo me demoro en encontrar el estímulo, se asocia con mecanismos que se dicen top-down. ¿Qué son los mecanismos top-down? Son los mecanismos de modulación de la actividad endógena, de la actividad cerebral de regiones sensoriales, pero modulado por sectores, por regiones, desde regiones frontales, por regiones ejecutivas del cerebro, frontales o parietales. Entonces, en general, esta dependencia finalmente del tiempo que yo me demoro en encontrar el objeto en un mar de objetos que son similares, ya no depende tanto de atributos del objeto, o sea, no depende tanto del objeto, sino que depende mucho más de lo que yo espero encontrar. Entonces hay una modulación de lo que yo creo que voy a encontrar, y eso netamente está en lugares frontales, y eso va a estar modificando, modulando la actividad de regiones temporales o regiones occipitales, de regiones visuales. Entonces eso serían mecanismos top-down. Y en cambio, por el contrario, en el tipo de búsqueda más simple, en este caso cuando tengo que buscar algo muy saliente, ya no requiero hacer una comparación entre lo que yo quiero buscar y lo que tengo que encontrar, sino que aparece de manera casi instantánea. Y en ese caso no habría una dependencia entre la cantidad de estímulo y el tiempo de reacción. Y este tipo de modulación en el cerebro que va desde regiones sensoriales hacia regiones ejecutivas o regiones motoras, para responder, por ejemplo, se llama bottom-up. O sea, bottom-up significa que va de regiones sensoriales hacia regiones ejecutivas, y top-down significa que hay una modulación al revés, desde regiones ejecutivas del cerebro hacia regiones sensoriales. Entonces, esos dos conceptos son súper relevantes, top-down y bottom-up. Sin embargo, a pesar de que no hay una dependencia a nivel global entre el tiempo de reacción y la cantidad de estímulo, hay una gran variabilidad del tiempo de reacción. O sea, pueden haber, en el fondo no existe una línea perfecta, sino que hay una gran variabilidad. A pesar de que probablemente hay un desbalance, un balance mucho más importante, en este caso, de mecanismos o de neuromodulación que va de regiones sensoriales a regiones ejecutivas, aún así hay una gran variabilidad del tiempo de reacción. Y lo mismo pasa en este caso. Hay veces que soy muy rápido para encontrar objetos en un mar de objetos muy similares, y hay veces que soy muy lento. Y lo interesante es que aún así también hay una gran variabilidad del tiempo de reacción. No sé si se entiende la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿por qué, a pesar de que son situaciones muy parecidas, a veces soy muy rápido en encontrar algo y a veces soy muy lento? Entonces vamos a ver de qué manera la atención está modificando
permeando o modulando nuestra interacción con el mundo. Entonces aquí hay un histograma, por ejemplo, de tiempo-reacción para una de estas condiciones difíciles, estas que tienen que ver con esta búsqueda ineficiente, y aquí un histograma de tiempo-reacción para la condición fácil. En el fondo nos damos cuenta, claro, somos más rápidos para responder, este es el tiempo-reacción, esta es la probabilidad de encontrar el objeto, la condición congruente, la condición fácil, y somos mucho más lentos y las distribuciones son distintas. Entonces vamos a tratar de entender por qué existe esta gran variabilidad en nuestra conducta. Entonces, aquí hay dos preguntas. ¿Es posible explicar la distribución tiempo-reacción en función de estas interacciones corticorticales, que van desde regiones sensoriales hacia regiones frontales, o regiones frontales hacia regiones sensoriales? Y otra pregunta que podríamos hacer es si realmente este tipo de búsquedas, las búsquedas eficientes, son realmente hiperatentivas, no requieren de atención. Después de mostrar que sí requieren de atención y que prácticamente todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras conductas motivadas, requieren de atención. No puedo saltar esto. Simplemente mostrarle acá que hay varias formas de estudiar el cerebro. Uno puede estudiarlo con herramientas que son electrofisiológicas, como el electroencefalograma, el magnetoencefalograma, que son herramientas que son no invasivas. Es decir, no tengo que perforar nada, basta con que ponga un casco con electrodo, y esos electrodos los conecto con un gel conductor, y veo, por ejemplo, las variaciones de voltaje en el tiempo, y eso lo relaciono a la conducta, o lo relaciono, por ejemplo, a los estados de reposo, o una conducción patológica, por ejemplo. Puedo hacer lo mismo, mirar la actividad eléctrica, pero de manera invasiva. Eso se hace en situaciones muy específicas. Por ejemplo, por supuesto que estamos hablando de un humano. En general, cuando uno hace electrofisiología en modelos animales, en general se hace este tipo de registros. O sea, en el fondo uno mete electrodos a regiones específicas del cerebro y uno puede detectar pequeñas variaciones de voltaje en lugares muy específicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una muy buena resolución temporal y espacial. Espacial porque sé dónde estoy y temporal porque tengo la capacidad de registrar mucha información por unidad de tiempo. Por ejemplo, miles de puntos por segundo. Lo mismo pasa con el EEG y con el MEC. El problema del EEG es que como estoy muy lejos de la actividad, estoy muy lejos del lugar donde se genera la actividad, en general mi resolución espacial es muy mala. En el fondo es como estar arriba de un estadio, con muchos micrófonos muy lejos, y como estoy tan lejos, no sé, por ejemplo, sé lo que está pasando, que hay goles, jugadas conflictivas, pero en verdad no tengo idea qué está conversando, por ejemplo, alguien del público con la persona al lado, o incluso un jugador con otro jugador, porque estoy muy lejos. Lo mismo pasa con el eje. Y también hay otras herramientas que no tienen nada que ver con la actividad eléctrica, sino que lo que miden, por ejemplo, el metabolismo. El caso de la resonancia magnética funcional, por ejemplo. Yo puedo medir cómo cambia el metabolismo en el tiempo, puedo medir cómo cambia el consumo de oxígeno, puedo medir cómo cambia el consumo de glucosa, y lo puedo relacionar con distintas actividades, con distintos estados o con distintas patologías. ¿Ya? Entonces siempre hay un problema entre la resolución temporal y la resolución espacial. No existe la máquina perfecta para medir el cerebro, probablemente la más perfecta esta, pero por supuesto que esto no se puede hacer en cualquier persona. Solamente se hace en situaciones clínicas muy específicas, como la epilepsia refractaria, o sea, que son pacientes que son resistentes a tratamiento, o ciertos casos, por ejemplo, de Parkinson o cosas así, donde yo me puedo meter con un electrodo o un lugar específico y medir la actividad de ese lugar en una condición específica. Pero, por ejemplo, en el caso de la resonancia, tengo una muy buena resolución espacial. Puedo mirar lo que pasa en un voxel, en un cuadrito pequeño, pequeño, pequeño del cerebro, pero el problema es que tengo muy mala resolución temporal. Miro lo que pasa una vez cada segundo, por ejemplo. Y sabemos que en cada segundo pasan muchas cosas dentro de la actividad cerebral. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer esta tarea, una tarea súper atencional, cuando yo le pido a los pacientes, por ejemplo, encuentren la letra T lo más rápido posible y díganme en qué parte de la pantalla está, la parte alta o la parte baja. Entonces, por ejemplo, aquí está la parte alta. Pero en este caso es mucho más difícil porque está todos los distractores, que son las L, son grises, y el target en este caso también es gris. Entonces, esta sería una condición fácil o ineficiente, y esta sería una condición difícil o ineficiente, como en el ejemplo anterior. Lo interesante es que esto lo puedo medir de varias formas. Por ejemplo, lo puedo estudiar a través de resonancia magnética. Y si veo, por ejemplo, cómo cambia el metabolismo, me doy cuenta que en la condición difícil, en la condición ineficiente, hay una gran activación de regiones frontales, regiones parietales, regiones occipitales, regiones temporales. Y en la condición más fácil, en la cual la búsqueda es casi inmediata, solamente se activan regiones occipitales y una que otra región parietal, por ejemplo. Se ve una gran diferencia entre estas dos condiciones, entre esta condición y esta condición. Pero cuando veo, por ejemplo, la actividad eléctrica, esto lo medimos a través de muchos pacientes, fíjense la cantidad de electrodos que hay dentro del cerebro, esto con pacientes con epilepsia refractaria, esto lo hicimos en Francia con Jean-Philippe Lachaux, él fue el director fue mi director de tesis,
Entonces esta es la condición fácil, esta es la condición difícil, y al hacer eso nos damos cuenta de que, bueno, que hay mucha cosa metodológica que no lo explicaron ahora, por eso lo puse como cuando aquí Charlie Brown habla con su, escucha a la profesora, es como, ¿verdad? No tiene sentido explicarle ahora metodológicamente qué es lo que hacemos para calcular eso, pero simplemente les quiero mostrar que nosotros podemos ver la actividad eléctrica, podemos medir lo que pasa en cada región del cerebro, y por ejemplo podemos ver que hay ciertas regiones del cerebro en las cuales hay una respuesta que está asociada, por ejemplo, cuando yo encuentro la letra. Por ejemplo, esta es una región, el gyrus precentral. Entonces, el gyrus precentral se activa solamente cuando yo encuentro la letra, y aquí lo que es difícil ver esto, pero aquí cada línea es un evento, un trial, y los trials están ordenados por el tiempo de reacción. Entonces, este es el tiempo, y el punto blanco es en qué momento encontró la letra el paciente. Entonces, aquí la encontró muy rápido, por ejemplo, y aquí la encontró muy lento. Entonces, aquí están todos los trials ordenados y nos damos cuenta que aquí la actividad que se ve en rojo está muy relacionada al momento en que encuentra la letra. Una actividad transiente que depende de la tarea motora. También vemos este tipo de actividad, una actividad que es muy transiente y que es completamente independiente de cuánto yo me demoro en encontrar la letra, hacer la tarea. Es una actividad que es temprana, aparece el estímulo, se activa una región del cerebro, por ejemplo el gyrus fociforme, y esta activación es completamente independiente de cuánto yo me demoro en hacer la tarea. Entonces, esa es claramente una actividad que tiene que ver con un procedimiento muy rápido, bottom-up. Y hay electrodos como estos, que son mucho más interesantes, en los cuales veo que, que la respuesta neuronal es muy larga y que hay una dependencia entre la conducta, cuando yo me demoro en encontrar la letra, y la duración de esta actividad. Y también me cuenta, en general, ese tipo de actividad yo la veo en regiones frontales, como el giro frontal superior. Entonces, en el fondo, nosotros podemos después ver que podemos ver todos los electrodos en los cuales hicimos registro y podemos ver dónde se ubica esta actividad que depende, por ejemplo, de la dificultad de la tarea o que es dependiente de la conducta, que son todos estos electrodos que se ven amarillos, o sea, azules, perdón. Podemos ver todos los electrodos, todos los lugares donde hay una actividad que solamente depende de factores motores, cuando yo respondo a la tarea, todos los electrodos amarillos, y podemos ver también toda esta actividad que es netamente visual y que aparece cuando aparece el estímulo, pero que no depende de la conducta, son todos estos electrodos rojos. Entonces, podemos responder esta pregunta. ¿Qué entendemos por atención? Se puede estudiar a nivel neuronal. A nivel neuronal podemos decir que hay una modulación de la selectividad, de la intensidad y de la duración de las respuestas neuronales. Entonces hay formas de medirlo y hay formas de generar una definición un poquito más objetible y testeable. Y eso es lo importante. La pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar el control endógeno del control exógeno de la atención a nivel en el plano neuronal? En general, para hacer eso, lo más fácil es estudiar los modelos animales. Yo puedo estudiar, por ejemplo, cómo cambia la actividad de una región visual, en este caso en un mono, cuando yo le presento un estímulo en su campo visual. Y puedo ver qué cosas, o puedo hacer distintas tareas que modifiquen esa actividad neuronal, y puedo ver cuándo depende de cosas externas, como la presentación de estímulos, o cuando depende de factores endógenos, internos, como por ejemplo cuando estimulo regiones frontales, que es lo que se ve acá. No lo voy a explicar con detalle ahora, porque no tiene mucho sentido. Llamarte es bien difícil. Entonces, como resumen número 1, podemos encontrar que la actividad, que podemos diferenciar los componentes de las vías neuronales bottom-up y top-down relacionados con la atención. En la medida de las regiones frontales, no hay diferencia entre la actividad, entre los mecanismos relacionados con estas búsquedas fáciles y búsquedas difíciles. Y eso explicaría nuestra variabilidad en el tiempo de reacción. Y eso es importante. No sé si conoces este disco. Este es un disco clásico de Pink Floyd que se llama Un momentáneo lapsus de la razón. Uno de los tantos discos de Pink Floyd. Muy buena la portada. ¿Por qué lo pongo? Porque hay un artículo que hace algunos años que se basa en ese título del álbum, pero se llama, en vez de llamarse el momentario lapsus de la razón, se llama los bases neuronales de los momentarios lapsus de la atención. Y bien entretenido porque dentro de los agradecimientos del paper ponen a Pink Floyd, porque les sirvió para inspirarse y para encontrar el título del artículo. ¿Y por qué les muestro esto? Porque ellos hicieron una tarea muy simple. La tarea que muestran en este artículo es tratar, imagínense ustedes, hacen una tarea en la cual ustedes escuchan un sonido constante, y ustedes tienen que ir muy bajito, y tienen que detectar cuando el sonido suena un poquito distinto. Entonces, en general, hay que estar muy concentrado para encontrar el sonido distinto, y apretar el botón cuando el sonido es distinto.
pero hay momentos en los cuales ustedes no lo detectan. Es un poco como, no sé si ustedes han estado en su casa, a veces hay una gotera, por ejemplo, en la casa, y la gotera, a pesar de ser constante, la caída de la gota, hay momentos en los cuales ustedes escuchan la gota, y hay momentos en los cuales ustedes se olvidan completamente la gota, o con cualquier sonido que sea constante, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos estudian, tratan de estudiar, es ver qué pasa en el cerebro en esos momentos en los cuales ustedes dejan de escuchar lo que está pasando en el mundo, en este caso, en este caso la tarea. Entonces, esos son los pequeños lapsus atencionales. A ustedes les pasan también. Probablemente ustedes a veces están en una clase, por ejemplo, o en esta misma charla, están muy atentos, pero de repente se pierden en sus pensamientos y después vuelven a lo que estaban haciendo. O les pasa cuando están leyendo también. Cuando están leyendo es muy normal que uno pasa, de repente sigue leyendo, 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 y tiene idea de lo que está leyendo, tiene que volver al lugar en el cual uno se acuerda de lo que estaba leyendo. Y durante todo ese periodo en el cual uno se acuerda y sigue haciendo una actividad como mecánica, es un momento en el cual se perdió completamente la atención. Entonces ellos estudiaron esos lapsus atencionales y lo que hicieron cuenta que en esos momentos en los cuales la atención de ustedes estaba en cualquier otra parte, menos en la tarea, lo que se activaba no eran las regiones que tenían que ver con la atención, sino que son regiones que tienen que ver con la red por defecto, que es la que les muestro acá. Una red por defecto que se escribió hace más o menos 20 años, se encontró esta famosa red por defecto, que es la que se ve acá. Y lo interesante de esta red es que son regiones que no se activan cuando nosotros tenemos atención a esa cosa externa, que es lo que uno espera cuando uno realiza cualquier tipo de tarea, sino que son regiones que se activan principalmente cuando uno, es al revés, cuando uno se mete en tareas internas, cuando uno divaga internamente, cuando uno se pierde en sus pensamientos, cuando uno está tratando de recordar, por ejemplo, algo que se olvidó. Bueno, en esos momentos hay una red que está en las antípodas en términos de los momentos en los cuales está activa de las redes atencionales. Y lo interesante es que en esos momentos en los cuales ustedes se pierden de la tarea que están relacionando, esta red está muy activa. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, junto a Karim Yerbi y otra gente, fue tratar de estudiar la actividad, de qué manera, cuáles son los correlatos electrofisiológicos de esa red. Y lo que vimos es que, porque hasta ese momento solamente está identificada la parte como los correlatos metabólicos, de qué manera cambiar el metabolismo de esa red cuando nosotros orientamos la atención a esa cosa externa. Y lo que vimos es que cuando nosotros hacemos este mismo tipo de tarea, hay ciertas regiones del cerebro que muestran una desactivación, o sea, una disminución de su actividad cerebral de manera muy transiente, y que esa desactivación, que la vemos en varias regiones, este es como el mapa de las desactivaciones que nosotros vemos, y que esa desactivación se relaciona con la conducta. Es decir, cuando esa desactivación es muy fuerte y muy transiente, nosotros somos muy rápidos en responder, y cuando esa desactivación es muy, 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 en el fondo, cuando esta región de la red por defecto no se desenganchan de la tarea completamente, nos cuesta responder. Entonces, no solamente hay mecanismos de regiones que tienen que activarse para que nosotros respondamos rápido a una tarea, sino que hay regiones que tienen que desacoplarse, desactivarse para que nosotros nos vaya bien en una tarea. ¿Se entiende, no? Entonces, son dos mecanismos que están en la antípoda, pero los dos tienen que trabajar al unísono para que nosotros podamos hacer una cosa tan simple como una tarea que requiera atención. Y otra cosa que es interesante, que es lo que hemos trabajado todo el último tiempo, es que en verdad nuestra atención cambia en función de nuestros estados de alerta. Por supuesto que si nosotros estamos como despertando, estamos medio cansados, nuestra atención, nuestro estado de alerta es muy bajo y en general nos va muy mal en cualquier tarea que requiera atención. Lo mismo pasa, por ejemplo, si nosotros corremos una maratón o andamos muy rápido en bicicleta y llegamos corriendo a la sala, probablemente nos va a costar mucho concentrarnos porque vamos a estar en estado de mucha alerta. Entonces, en general, para estar en un estado como óptimo, tenemos que estar aquí como entre medio. Tenemos que estar como despiertos, pero tampoco tan despiertos. O sea, si nos tomamos 5 tazas de café antes de entrar a la sala, probablemente no vamos a tener nada. Pues si nos falta, si estamos muertos de sueño entre la sala a la sala, probablemente también nos va a ir muy mal. No vamos a entender nada de lo que está pasando. Entonces, en un estado como intermedio es el momento cuando nos va mejor una tarea. Y esto se relaciona con la actividad de una región muy específica, subcortical, que se llama el locus ceruleus, que probablemente nunca lo han escuchado, que es una de las regiones que tiene que ver con el control de una de estas vías neuronales importantes, de estas vías neuromoduladoras. En este caso, es la vía noradrenérgica. No sé si han escuchado, en general, a mí la gente escucha dopamina, histamina, serotonina. Bueno, hay otro neurotransmisor súper importante que se llama noradrenalina, y la noradrenalina está súper relacionada con el control de la alerta y con el control de la atención, por supuesto. Entonces, hay muchos estudios, sobre todo en modelos animales, que muestran que hay una relación directa entre la actividad de este núcleo subcortical, que se llama locus ceruleus, y nuestro nivel de alerta y nuestra performance, cómo nos va en cualquier tarea que requiera atención. Es decir, si nosotros estamos en un estado de alta distractibilidad,
y nos va a costar probablemente mucho encontrar un objeto, y nos va a ir muy mal en una tarea. Si está en un estado de inatención o de no alerta, lo mismo. Si va a un estímulo, probablemente ese estímulo no lo vamos a detectar. Y en este caso, cuando está muy alta la actividad, si aparece un estímulo, probablemente tampoco lo vamos a detectar porque se va a confundir dentro del ruido. Porque no vamos a poder distinguir estímulos que son importantes, estímulos que son irrelevantes. Entonces, para que nos vaya bien, en general tenemos que estar en un estado intermedio, en el cual hay una actividad tónica suficiente para generar una actividad fásica muy rápida cuando aparezca, y muy importante cuando aparezca un estímulo que sea relevante. Y esta U invertida tiene un nombre, se llama la relación de Yerkes-Dawson, esta relación invertida entre dos variables. Ya no solamente ocurre esto en particular. ¿Ya? Entonces le expliqué los tres estados. Entonces lo que nosotros queremos ver es, por ejemplo, en el laboratorio, cuál es la relación entre la variación del estímulo y la respuesta a este locus cerebral, o la respuesta neuronal, o la respuesta de otros marcadores atencionales, o marcadores fisiológicos. Entonces nosotros podríamos predecir, por ejemplo, frente a que estímulos similares en términos de intensidad, nuestra respuesta neuronal va a ser completamente distinta en función de qué estado estamos. Un estado de distractibilidad, un estado de inatención, o un estado en el cual estamos realmente concentrados en una tarea. Y eso se ha visto en modelos animales. Por ejemplo, cuando a los animales, en este caso monos, les va muy bien una tarea, hay una gran actividad de este locus cerebral, y cuando el animal tiene omisiones o trial incorrecto, la respuesta es mucho menor. O sea, en general, esta respuesta fásica de este locus cerebral se relaciona con las respuestas correctas, en este caso, del ¿cierto? Y también hay otra cosa interesante, que este núcleo, pequeño núcleo, que se llama locus cerebral, se relaciona, por ejemplo, con la cantidad, por ejemplo, si yo meto un ratón, y al ratón lo dejo crecer en un lugar poco interesante, en una arena donde no hay nada, ni un objeto, y lo comparo con un ratón que está en una arena donde hay muchos objetos, muchos estímulos nuevos, me doy cuenta que el animal que está en un ambiente complejo tiene un gran desarrollo de esta región, del locus cerebral, frente a un animal que está en un ambiente muy poco complejo, en el fondo. Entonces también hay un desarrollo, fíjate, de los estados de alerta, hay un desarrollo de esta vía noradrenérgica, que es bien importante. Y una cosa importante, interesante para lo que hacemos en el laboratorio, y que lo vamos a discutir después, es que hay una relación entre la actividad de este núcleo subcortical, del locus cerebral, y la pupila. ¿Ya? Entonces la pupila no solamente se varía y se modifica en función de las variaciones de luminosidad o de contraste que hay en el mundo, sino que se modifica en función de los estados de alerta. Entonces, cuando el locus cerebral está muy activo, vemos que la pupila está muy dilatada. Y cuando baja la actividad neuronal de este núcleo, la pupila se contrae. Entonces, independiente de la luz, la pupila se contrae y se dilata en función de los estados del animal. Y, vamos, y esa vía está súper bien descrita, la vía que relaciona la actividad del locus cerúleo y la actividad noradrenérgica y el control de la dilatación de la pupila. Y también se pueden hacer cosas como esta. Por ejemplo, cuando un animal está corriendo, hay una gran dilatación pupilar, hay un gran aumento de la actividad cortical, en este caso una actividad auditiva, pero cuando el animal está quieto, hay pequeñas variaciones de la actividad cortical. O sea, hay momentos en los cuales hay mucha activación cortical y momentos en los cuales baja esta activación cortical, en este caso auditiva, a pesar de que no es ni un ruido. Y lo interesante es que con la pupila nosotros podemos seguir esos microestados de cambio de actividad. O sea, con la pupila podemos seguir esos microestados de cambio en la alerta del animal, simplemente monitoreando la pupila. Y también si nosotros hacemos esto es un paper muy antiguo, del año 79, si nosotros hacemos una tarea matemática, por ejemplo, yo hago una multiplicación, y si la multiplicación es fácil, aquí presento el multiplicando, se lo digo a alguien, aquí le presento el multiplicador y veo que la pupila se dilata cuando estoy haciendo una operación matemática. Y esa dilatación es dependiente de la dificultad de la multiplicación. Es decir, si hago una multiplicación muy difícil, la pupila se va a mantener dilatada durante todo el periodo en el cual yo siga calculando internamente. Y si la multiplicación es muy simple, vuelvo rápidamente a mi estado basal. Entonces ese experimento lo pueden hacer con sus hermanos, con sus mamás, con sus compañeros de curso. Pueden preguntarle una multiplicación difícil y vean bien su ojo y van a ver que mientras está calculando, la pupila se va a dilatar y se va a mantener dilatada durante todo el periodo en el cual esté calculando. ¿Ya? También, y este es interesante, este es un experimento auditivo. O sea, la pantalla está gris todo el tiempo, no hay ninguna variación del cambio de luz de la pantalla. Lo único que él escucha son números. Entonces, imagínate que ustedes escuchan, no sé, pues, acá 15 por 8. Y mientras ustedes están calculando, llegan a que 120, se dan cuenta, la pupila va a estar dilatada mientras hacen el cálculo.
le hago ahora una multiplicación un poco más difícil. Por ejemplo, les digo, no sé, 23 por 47. Mientras ustedes están calculando eso internamente, la pupila va a estar muy dilatada. Entonces, háganlo con sus vecinos, hermanos, pololo, polola, y vean y testéelo después. Van a ver en verdad cómo la pupila cambia de manera radical cuando ustedes hacen un cálculo matemático tan simple como una multiplicación. Y también otra cosa entretenida es que cuando uno está en esos periodos de... ¿Te acuerdas que hace un rato les dije que están estos periodos en los cuales nosotros nos olvidamos de las tareas? Estos periodos como de lapsus atencionales, en que en el fondo nos perdemos nuestros pensamientos. Bueno, en esos periodos en los cuales nos perdemos nuestros pensamientos, nuestra dilatación pupilar frente a la presión de estímulos que son relevantes es mucho menor que los estados en los cuales estamos metidos en una tarea. Entonces con la pupila también podemos seguir esos estados de mind wandering o estos estados de divagación mental. Entonces, como pequeño resumen hasta ahora, este sistema del locus ceruleus y norepinefrina, pupila, es clave para el estado del sueño-vigilia, modula la alerta, modula nuestra conducta mediante mediante el balance entre la actividad tónica y fásica. Con la dopamina también tiene que ver con el sistema de esfuerzo y reward, eso no lo discutimos ahora. Tiene que ver también con la modulación del signal to noise ratio, el radio entre la señal y el ruido, tampoco lo discutimos, pero se lo digo. Y también modula la dilatación pupilar. Y eso puede usarse como una ventana para mirar este sistema. Entonces la pupila sirve como ventana para estudiar la atención. Y para terminar, le puedo hablar algo de lo que hacemos en el laboratorio. Nosotros trabajamos con déficit atencional. Partimos trabajando y seguimos trabajando con Francisco Boitis, uno de los grandes neurocientíficos que hay en Chile, que trabaja en lenguaje y en atención en la Facultad de Medicina de la Católica. ¿Por qué es interesante estudiar el déficit? Por muchas razones. Lejos la condición del neurodesarrollo más prevalente en el mundo, en la infancia. En Chile la prevalencia en Chile es sobre el 10% de niños diagnosticados con déficit, o sea, muy alta. Es muy heredable, se caracteriza por la inatención, por la impulsividad, por la hiperactividad. Los síntomas persisten en la adultez, la mayoría de los pacientes, de las personas que tienen esta condición. Y en general el tratamiento, cuando hay tratamiento farmacológico, tiene que ver con la modulación de las catecolaminas, con la dopamina, la noradrenalina, con cosas como el metilfenidato, por ejemplo, que es el famoso Ritalin. Otra característica del déficit, que es bien interesante, es que en general los niños con déficit tienen un histograma, una distribución del tiempo de reacción completamente distinto a los niños controles. Entonces, en general tienen esto es un histograma de variabilidad del tiempo de reacción frente a cualquier tarea muy simple, como las que les mostré al principio. Entonces, siempre hay una distribución. Entonces, esto es para el grupo control, pero el grupo con déficit, fíjense, no una gaussiana, como uno esperaría, sino que es como una ex-gaussiana. Empieza con una gaussiana y tiene una cola larga. ¿Qué significa esto? Que hay muchos eventos en los cuales los niños se muestran mucho, como que están completamente perdidos de la tarea que tienen que hacer. Entonces, eso explica esta cola larga de esta distribución del tiempo de reacción. ¿Se entiende eso? Entonces, nosotros hicimos esta tarea, una tarea súper difícil, una tarea de memoria, trabajo, visoespacial. La memoria, trabajo, especialmente visoespacial, se usa incluso como endofenotipo en el déficit. Entonces, en general, a los niños con déficit les va peor que a los niños controles, pero a los hermanos de los niños con déficit, que no tienen déficit, les va entre medio, de los niños con déficit y los niños controles. Entonces, por eso se usa como un endofenotipo. O sea, ¿en qué consiste esta tarea? Yo presento una grilla con unos puntos. Los niños tienen que recordar la posición de los puntos en la pantalla. Estos puntos desaparecen después de un ratito, después de medio segundo. Después aparecen otros dos puntos. Cuando aparecen puntos nuevos, el niño tiene que recordar los puntos nuevos y no olvidarse los puntos anteriores. Después aparecen otros puntos, tienen que recordar los 4 puntos anteriores y recordar los dos, y meter dentro de la memoria los 2 puntos nuevos. Y al final aparece un punto, y el punto final, que es el proof, tienen que decidir si haya aparecido o no entre las 3 grillas anteriores. No sé si se entiende. Pero para hacerlo un poquito más difícil, justo antes del proof hay un distractor. Entonces la tarea es bien difícil. Esta es la condición difícil, tienen que memorizar 6 posiciones, y la condición fácil solamente tienen que memorizar 3 puntitos. Hicieron 50 niños la tarea, los niños con déficit hicieron la tarea con y sin medicamentos, o sea, en 2 sesiones distintas, randomizadas para evitar el efecto del aprendizaje. El niño y 25 niños controles usó EEG, eye tracker y muchas otras herramientas. El eye tracker para medir la pupila. Y bueno, primero vemos la conducta.
El primer autor de este artículo es Gabriel Weinstein, un estudiante que era de pregrado de biología, ahora está haciendo un doctorado en Australia, en la Universidad de Sydney, principalmente gracias a este artículo. Aquí vemos la conducta de los niños. Este grupo con déficit, fíjense que hay una gran dispersión de los datos de la performance. Aquí performance 1 significa que es 100% correcta, performance 0,4 significa que solamente un 40% de las respuestas fueron correctas. Este grupo control, y aquí está el grupo intermedio, que es el grupo con medicamentos, que justo está entre medio, en términos estadísticos está entre medio. Y aquí vemos cómo a los niños les va entre la condición difícil y la condición fácil. Y cada rayita acá, que une 2 puntos, significa que es el mismo niño. ¿Te acuerdas que fue, por ejemplo, a este niño en la condición difícil y la condición fácil? Y como uno espera, en general, a la mayoría de los niños la condición fácil les fue mucho mejor que la condición difícil. Lo interesante es que si nosotros vemos la pupila, aquí vemos la pupila en 3 trials consecutivos. Vemos que la pupila se dilata en cada una de estas grillas, pero cuando aparece el proof, cuando tienen que decidir si el punto estaba o no estaba, a pesar de ser un estímulo que es equivalente en términos psicofísicos que los estímulos anteriores, fíjense que hay un gran peak. Viene el trial siguiente y nos damos cuenta que la pupila se dilata mucho cuando aparece el proof, cuando tiene que decidir. Lo mismo en el trial siguiente. Y si nosotros colapsamos los trials y los promediamos, nos damos cuenta que esta es la estructura de la tarea. Así se ve la pupila en promedio de la pupila a través de la tarea completa. Entonces aparece la grilla 1, se dilata, grilla 2 se dilata, grilla 3 se dilata, distractor se dilata, pero cuando aparece el proof, cuando tienen que decidir si el punto estaba o no estaba presente en las grillas anteriores, fíjense lo que pasa, hay un gran aumento muy fásico y muy importante de la pupila. O sea, hay una gran dilatación. Y esta dilatación difiere en los 3 grupos. O sea, el grupo control, la dilatación es mayor, en el grupo con déficit atencional la dilatación es menor, y el grupo medicado nuevamente está entre medio de los 2 grupos, y no es significativo con ninguno de los 2. Lo interesante es que esta dilatación se relaciona con la performance y con la variabilidad del tiempo de reacción. Es decir, a los niños con déficit, que les fue muy bien en la tarea, son niños a los cuales la pupila se dilató mucho en el proof. Y los niños a los cuales les fue muy mal la tarea, la pupila se dilató muy poco. Entonces, lo que vimos con este artículo es que la pupila en este caso puede servir como un biomarcador de déficit, porque esto solo ocurre en los niños con déficit sin medicamento, y puede servir como una futura herramienta, al fondo, como diagnóstico, porque uno de los grandes problemas del déficit es el diagnóstico. Los diagnósticos en general son muy errados, o muy malos, o tenemos muchas dificultades, al fondo, de que probablemente hay muchos niños que están mal diagnosticados. Entonces, la idea es buscar algún biomarcador. De ahí publicamos hartas cosas relacionadas con este tipo de tareas, con Daniel Rojas, con Gabriel Weinstein, con otros estudiantes. Y últimamente se han hecho hartos modelos neurobiológicos que relacionan el sistema colinérgico, el sistema noradrenérgico, con distintas propiedades y características del cerebro. Entre eso, por ejemplo, otra colaboración con la gente de Australia, en el cual podemos ver la pastora. Ahí llegó una hija. La segunda. Saludos. Hola. Ya. Y ahí podemos ver en el fondo cómo la pupila, por ejemplo, se aumenta su dilatación a medida que aumenta la dificultad en otra tarea. Esta es una tarea completamente distinta en la cual tenemos que sostener nuestra atención y nos damos cuenta que mientras aumenta la dificultad de la tarea, vemos cómo la pupila aumenta de manera sostenida su dilatación. ¿Ya? Y eso es bien entretenido. Entonces, como resumen número 3, este ya es el último, vemos que un buen marcador atencional en la pupila, el diámetro pupilar, el cual puede ser modulado por el tratamiento en el déficit, tanto para la actividad tónica como la actividad fácil. Y esto podría utilizarse como un muy buen regresor de la actividad cortical, medida a nivel de eje o medida a nivel de resonancia magnética funcional. Lo hemos hecho ya con las 2 técnicas distintas. Y también ahora lo que hemos trabajado harto últimamente es que esta respuesta pupilar se relaciona con otros marcadores cerebrales, con otras características de la señal eléctrica del cerebro y de la conducta. Entonces, como palabras como finales, podríamos decir que hay muchas fuentes de ruido que modifican nuestra conducta, como los secos atencionales, los estados de alerta, redes atencionales, actividad corticortical, el sistema activador ascendente, como este sistema noradrenérgico. Pero lo que podemos sacar como conclusión es que monitorear la pupila nos puede servir, nos puede dejar como una pequeña ventana de acceso para esta fuente de variabilidad, con repercusiones súper importantes para la conducta y para la actividad cerebral, ya sea medida con EEG, con resonancia magnética o con otras herramientas. Les quiero mostrar este pequeño experimento antes de terminar. El experimento consiste en lo siguiente.
Usted mira el centro de la pantalla, hay 3 círculos concéntricos, ¿cierto? Les voy a pedir que miren el círculo blanco que está al medio, el pequeño punto blanco que está al medio. Fíjense la mirada en ese punto y no la muevan. De repente, no sé si les va a pasar de repente que uno de los 3 círculos, estos círculos periféricos se va a tornar un poco más oscuro. Como que, no sé si les pasa. Después de un rato, como que el contraste de los 3 círculos no es el mismo, sino que se va modificando de repente uno se pone más oscuro, y de repente, lo interesante es que el que a veces se pone más oscuro y a veces se modifica y cambia, y otro es el círculo que se pone más oscuro. No sé si les pasa. Bueno, lo que está pasando ahí es que lo que está modificando el contraste de estos círculos concéntricos es la tensión. O sea, la tensión está viajando, y al mover la tensión lo que está modificando son las propiedades de los estímulos que están en el medio. Ya, hagamos el segundo experimento. Ahora, sigan mirando el punto al medio, el punto blanco, y ahora ustedes traten de dirigir cuál es el círculo que se vea más oscuro. Si mueven los ojos. Entonces ustedes, por ejemplo, miran el punto al medio y tratan de elegir que el círculo de abajo es el que está con un contraste mayor, y ahora traten de moverlo al círculo izquierdo, por ejemplo. Y ahora al círculo derecho. Y ahora vuelvan a la izquierda. Entonces lo que están haciendo ustedes ahora es modificar de manera consciente, o sea, ustedes están dirigiendo de manera consciente el lugar donde está la atención de ustedes, la atención visoespacial. Entonces ustedes están dirigiendo la atención hacia el lado izquierdo, derecho, inferior o superior de la pantalla. ¿Lo logran hacer o no? Bueno, hagamos el tercer experimento. Este es el último. Miren el punto del medio y ahora traten de que ustedes elegir uno de estos círculos que se ponga más oscuro, que se torne más oscuro, de manera, en el fondo, dirige la atención y traten de sostener ese punto, que no se mueva. Y cuenten cuántos segundos son capaces de mantener sin que se pase a otro círculo. Se van a dar cuenta que es muy difícil, que en general pasan 3, 4, 5 segundos, 6 segundos y no más que eso. Porque después inmediatamente, a pesar de que ustedes quieran mantener la atención en uno de los campos visuales, se dan cuenta que la atención rápidamente se va a ir a otro lado. Y justamente ese span atencional, esa ventana atencional, es la que tiene que ver con la memoria de trabajo. ¿Ya? Ustedes tienen una capacidad muy ridícula, muy pequeña, para mantener información del presente. Y esa información del presente es dependiente completamente de la atención. Y eso tiene que ver con esta capacidad de que de manera consciente uno tiene muy poco control de la atención. Y rápidamente la atención sigue moviéndose por el mundo. Entonces son 3 experimentos muy simples. Aquí la gente que trabajamos juntos: Francisco Boiti, Jean-Philippe Lachaud, Karim Jervi, Gabriel Weinstein, Miguel, Gonzalo Bonconte. Aquí hace un par de años antes de la pandemia, fuimos a Roma, todo el laboratorio, a una conferencia. Ahí estamos, de hecho, en el Coliseo con la gente del laboratorio, en medio de una conferencia. Y rápidamente les muestro que hacemos muchos otros experimentos. Tenemos una colaboración con gente de un Max Planck en Alemania y con gente de MIT también en Estados Unidos, en el cual le interesa ver de qué manera qué cosas tienen que ver con cosas biológicas en términos de percepción y qué cosas son culturales, como el dilema nature-nurture, en este caso con percepción auditiva. Hemos hecho experimentos muy entretenidos en el Amazonas boliviano, con tribus que viven muy aisladas como de Occidente. Entonces vemos el efecto, por ejemplo, del sonido, de la electricidad, de otras variables culturales con la modificación de la percepción auditiva. Tenemos otros experimentos que tienen que ver especialmente en colaboración con Nadine Faber y con Catalina Favar, de acá de la Católica, y con otra gente, de tratar de entender qué mecanismos neuronales están mediando en las interacciones de prosocialidad, por ejemplo, cuando hace una tarea que requiera ceder o ser egoísta. Tenemos otra colaboración bien importante con Marko Tomic, antiguo estudiante del laboratorio, y Martín Irani, que está en Estados Unidos ahora, para tratar de entender de qué manera la actividad frontal del cerebro se relaciona con la planificación y cuáles son los núcleos que están cerebrales relacionados con la planificación. Con Nicolás Crossley, con otro académico del departamento, tenemos una fuerte colaboración en esquizofrenia, sobre todo en primer episodio de psicosis en pacientes con esquizofrenia de distintos países latinoamericanos.
Y esto es una invitación para quien quiera, para los estudiantes que estén en proyecto de tesis o gente que quiera participar simplemente como voluntario para un experimento que estamos haciendo en este momento. Entonces estamos reclutando voluntarios. Hay una pequeña ayuda para los que participan en el experimento para movilización. Los experimentos se hacen en Casa Central, por si acaso. Pero aquí está toda la información para que ustedes puedan meterse por la página o puedan mandar un correo a Josefina Inen para si quieren participar en esta tarea. Es muy parecido a lo que mostré anterior, son tareas de memoria visoespacial, miramos la actividad eléctrica, miramos la pupila. Lo interesante también acá, que el trabajo de Josefina, también hacemos hartas tareas como hartos test psicológicos para detectar, por ejemplo, rasgos de autismo o rasgos de déficit atencional. Entonces hay una invitación. Y también, por supuesto, están todos invitados, si quieren en algún momento, o los que quieran hacer alguna pasantía, alguna unidad de investigación, o participar a veces en las discusiones que tenemos en el laboratorio, me pueden escribir. Mi correo está al principio de la presentación. Así que eso, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Tomás. Ahora vamos a decir las preguntas que estaban en el chat. Yo creo que primero decimos las del chat y después si alguien quiere decir a micrófono abierto, bienvenido sea. Ya. La primera pregunta la hace Bastián Collado. Y él pregunta, ¿la red atencional para la estimulación endógena es la misma para el caso exógeno o existen diferencias anatómicas? No, son nada que ver, son completamente contrarias. De hecho, la- les conté que hay dos grandes redes, dos grandes mecanismos como de activación de señalización en el cerebro. Uno que es bottom-up, que en el fondo que recoge todas las variaciones del medio externo, y pueden entrar información táctil, motora, auditiva, visual, olfativa, llega a regiones sensoriales y después un grupo de esa información llega hasta regiones ejecutivas. Esa es la vía bottom-up. Y la vía top-down es la vía endógena, que no parte del mundo externo, sino que parte internamente, parte en regiones frontales, por ejemplo, parte con qué es lo que yo quiero hacer, dónde yo quiero mirar, en qué quiero pensar en el fondo, y esa actividad va a modular la actividad de regiones sensoriales. Entonces las regiones sensoriales finalmente tienen dos vías de modulación, una vía externa por el mundo, y otra que es una vía interna, de lo que yo quiero hacer, lo que estoy pensando, o ¿se entiende, no? Entonces son dos vías completamente distintas, una vía endógena que va de regiones ejecutivas hacia regiones sensoriales, y una vía exógena que va de regiones sensoriales, moduladas por cosas externas, hacia regiones ejecutivas. Súper. Emi también pregunta algo con el tema de las redes atencionales. Ella pregunta, ¿tendríamos 3 redes atencionales? ¿La red posterior, anterior y por defecto? No, hay varias más. Hay una red ventral de atención que solamente se activa cuando hace una reorientación atencional. Está la red dorsal de atencional, que es la que tiene que ver con mantener la atención en una cosa específica. Está la red de la Default Network, que tiene que ver con cuando dirigimos la atención a esa cosa interna, a esa cosa endógena. Entonces, esas son las tres principales redes atencionales. Pero estas redes tienen subredes, etcétera. Pero lo bueno de esta aproximación es tratar de entender no el cerebro como regiones separadas, sino que entenderlo como redes que están interactuando entre sí. Después viene Isidora Cerda preguntando, ¿en ese estado de default estaría presente cuando uno está aburrido? Por ¿Hay supuesto, alguna relación entre ese estado y la creatividad? completamente. O sea, está súper estudiado que el fondo, aburrirse no, es nada, no tiene nada de malo. De hecho, no hace falta aburrirnos, porque el momento en el cual nosotros estamos aburridos, finalmente es muy fácil perderse en sus pensamientos. Entonces, esos periodos en los cuales y nos pasa, con una clase muy fome, probablemente es muy fácil que nos desenganchemos de la clase y empezamos a pensar cualquier cosa de manera mucho más libre. Y en esos periodos somos generalmente mucho más lúcidos también. O sea, podemos encontrar soluciones a problemas antiguos, podemos resolver cosas internas también. Entonces, cuando no sé, yo creo quizá un buen ejercicio en vez de tratar de meterse a miles de redes sociales cuando estamos aburridos, quizá un momento de no hacer nada y tratar de dejarse llevar un poco con nuestro estado interno. No tenerle miedo a esos espacios. Interesante. María Soledad Duarte pregunta, ¿hay algún estudio en adultos y qué porcentaje de niños de TDA pasa a adulto? Antiguamente se pensaba que poco y hoy día se sabe que más del 50%. ¿Ya?
Lo que sí baja mucho en los adultos es la hiperactividad, pero lo que aumenta mucho en adultos o se mantiene es la inatención. Entonces, hay muchos adultos que nunca fueron diagnosticados porque probablemente eran inatentos. Pero en general los inatentos son los que pasan desapercibidos, gente que le cuesta realmente mucho concentrarse, pero no son hiperactivos. Entonces hay un sesgo gigantesco de detección del déficit atencional que está muy orientado hacia detectar a los niños que son más como disruptivos de las clases. Y el ser disruptivo en general se asocia con conductas motoras, con pararse todo el rato, moverse de un lado para otro. Pero en cambio, cuando un niño está inatento, en general la mayoría de las personas no se da cuenta. Entonces hay un sesgo en la detección, y ese sesgo en la detección deja de ocurrir en la adultez. Entonces nosotros hacemos de manera ciega, agarramos a 100 personas, por ejemplo, que nunca han estado diagnosticados, y les hacemos un test atencional bien exiguo, nos damos cuenta que hay un porcentaje bien importante que realmente le cuesta mucho concentrarse. O sea, que realmente tienen un tema bien importante en la atención, o una disfunción, o están en un extremo de la atención. Mm. Después sigue la pregunta de Luis Fernando Zuluaga y él Ujú. dice, buenas tardes, excelente charla, muchas gracias. Pregunta, ¿algún estudio ha mostrado cómo funciona la neuromodulación noradrenergética del locus ceruleus en el sistema ganglio basal durante la selección de acciones condicionadas al nivel de atención? Está larga la pregunta, pero está en el chat. Sí, sí, ¿no? Hay estudios en modelos animales, por supuesto. Lo que nosotros estamos tratando de ver, hay ciertos estudios en humanos en los cuales tú puedes dar, por ejemplo, un agonista o un antagonista noradrenérgico que no sea que sea de lavado rápido, en el fondo, que tenga una vía media rápida, y uno puede estudiar los efectos de eso en la actividad cortical o en la conducta. Pero si yo quiero como activar o inhibir de manera como bien selectiva, por ejemplo, con optogenética, ¿no? Con técnicas más invasivas, en general se hacen modelos animales, y de eso hay muchísimos estudios. Mm, ¿No? súper. Después está la última pregunta del chat. Bastián Collado pregunta, ¿las grandes diferencias en los resultados de los niños con TDAH podrá deberse a las diferencias anatómicas y fisiológicas de cada individuo? Pregunto porque a pesar de que hoy en día existen muchos cues biológicos estudiados, ejemplo, retraso madurativo de corteza y sus conexiones, el diagnóstico sigue siendo clínico, en base a la checklist. Completamente, de hecho es uno de los grandes temas. El gran tema es cuando hay esta disociación entre la biología y la clínica. Y eso es una de las cosas que hay que ir solucionando, al fondo. Porque por un lado tienes la clínica, que generalmente parte con un diagnóstico que nace en el colegio, por ejemplo, una detección del profesor, que eso se confirma con algún especialista, y no necesariamente eso va acompañado con cosas específicas en términos biológicos. Entonces, hay muchos estudios en los últimos años que muestran que claramente muchas veces lo que el déficit se ve, por ejemplo, a una velocidad distinta en términos de neurodesarrollo. Entonces, hay niños cerebros que se terminan de desarrollar un poco más tarde, o ciertas regiones que se terminan de desarrollar un poquito más tarde, o ciertas redes también. Y eso tiene variación en la conducta, por ejemplo. Entonces, mezclar estas dos informaciones biológicas con la información clínica es fundamental. Porque muchas veces uno puede generar un diagnóstico súper errado en función solamente de ciertos sesgos o de ciertas aprehensiones de un grupo específico, con intereses mezclados también. Ahora pasamos a las manos levantadas. Creo que María Soledad lo tenía, pero la bajó. Así que Andrés, dale. Ok. Yo quería preguntar acerca de, porque vi uno de los artículos en colaboración que era con música. Quería saber si más o menos en qué línea va eso y si se sabe, por ejemplo, que no sé, algunos segmentos musicales requieran mayor procesamiento atencional, como quizás armonías más complejas o líneas métricas distintas. ¿Qué es lo que se sabe en el fondo en la atención de música? Mira, ese son un par de experimentos súper entretenidos que hicimos con este grupo. Nosotros trabajamos con un grupo, con una indígena que se llama los Chimanes, ¿ya? Un grupo que queda muy poquito en Bolivia, está en el Amazonas boliviano, y la gracia, bueno, las tantas gracias de los Chimanes es que viven en comunidades pequeñas, como de 200 personas, y algunos viven cerca de ciudades bolivianas, como ciudades como Peñaflor, así, ciudades chiquititas, como que se llama San Borja u otras, y hay unos que viven muy aislados, pero realmente muy aislados, pero no aislados de pocos días, sino que aislados de siempre. Entonces, los grupos que están más aislados, en general, por ejemplo, nunca han escuchado español, o nunca han tenido electricidad, por ejemplo. Entonces, nunca han estado expuestos a instrumentos occidentales,
a ritmos occidentales. Entonces, estos experimentos tienen que ver más que nada con tratar de detectar qué cosas, en términos de la fusión de frecuencias espectrales del sonido, tenían que, con el fondo, porque en el fondo detectar un do mayor de un do menor es mucho más difícil si me siento al mismo tiempo que detectar un do y un re, porque el fondo por los armónicos no chocan. Cuando los armónicos, los sonidos convergen, es mucho más difícil la detección. Entonces, una de las preguntas era esa. Otra pregunta tenía que ver con cosas de ritmo, si los ritmos, nuestra percepción de los ritmos de qué manera está modulado con nuestra experiencia de sonido, en este caso de nuestra experiencia histórica de los sonidos, y distintas cosas. Te invito a, si queréis, mandé un correo y te mando los papers, porque Ok, es muy vasto y es muy entretenido. ok. Muchas gracias. Dale, María Soledad. Hola, buenas tardes, hola Tomás, hola Antonella. Hola, Maricela. Primero agradecer, segundo yo soy de un área súper distinta, yo recién me estoy metiendo en psicología, pero la gran novedad es que tengo 45 años y me estoy evaluando por TDA. Cuando cambia un poco, escuchaba ahí leía uno ¿cómo se llama? De los comentarios, y efectivamente el adulto, si bien es más fácil, uno se va acomodando en la vida, más que los niños. Pero acá la pregunta, uno es si puedo participar en esta como evaluación que ustedes están invitando, Por aún no supuesto. siendo estudiante universitaria tradicional, sino que de la supernoche. Y lo otro es la implicancia de esto. ¿Cuál es el resultado que arrojan estos test que se le hacen? Yo voy a empezar ahora una serie de test para evaluarme, pero en estos test, que yo sepa, no está la variable de motivación y la variable de emocionalidad en el TDA. Que entiendo que estas tres variables, los test, la emocionalidad y la motivación, como que forman el triángulo, ¿no? Completamente. De hecho, si participáis en el estudio, vaya a tener todos estos tests completos, incluyendo esas variables. Así, que, incluyendo estas dos variables, porque si así no pago más la psicóloga, la neuropsicóloga que me debería evaluar. Así que te podría hacer el test gratis y con gente Los muy voy a buena. escribir. Súper. Los aceptan a casi tercera edad. Sí, Bacán. Muchas gracias. no, de Les nada, escribo al tiro, al toque. Gracias. de nada. Alberto. Sí, sí, hola, hola. Primero que todo, muy buena presentación. Quería preguntar en realidad algo que está igual como relacionado un poco con mi línea de investigación y atención, ¿ya? Que tiene que ver con que, por ejemplo, durante la exploración visual, nosotros estamos atendiendo, por ejemplo, a una imagen, a algo en particular, no sé, ya sea estamos buscando algo, pero poco se habla sobre qué tan atentos estamos nosotros sobre nuestros propios movimientos oculares. Y pareciera ser como que es algo que se omite de por sí, pero que, por ejemplo, cuando uno tiene distractores que aparecen al mismo tiempo, por ejemplo, uno tiende a mover los ojos hacia el distractor como tal, pero la gente tiene como mucho problema en reportar este tipo de cosas. Entonces, ¿puede realmente tener un rol ahí el estar atento a los ojos, o en realidad es algo que simplemente se omite y puede generar como percepción ilusoria de cosas? No, completamente. De hecho, el control del movimiento de los ojos es una de las cosas más antiguas estudiadas, por ejemplo, en patología neuropsiquiátrica. Ujú. Y es bien increíble, hay papers de 1908, 1910, uno empieza a revisar la literatura histórica y te das cuenta, claro, porque el control fíjate, el mover los ojos a un lugar requiere no solamente un control motor, motor, sino que también requiere de atención, requiere de un montón de otras variables. Lo que le mostré hoy día un poco es que uno puede disociar en los movimientos de la atención, y eso es interesante. O sea, uno realmente puede estar mirando el centro de la pantalla y la atención la puede hacer viajar por cualquier parte, y de hecho es lo que generalmente nosotros tratamos de hacer en el laboratorio. Pero el control motor de los ojos, tanto como, como el movimiento, por ejemplo, en este caso de la pupila, son súper buenos marcadores de vías súper específicas, vías dopaminérgicas, noradrenérgicas. Entonces, en general, son cosas que están subutilizadas, yo creo, por ejemplo, en la clínica. Uno podría estudiar mucho mejor el control motor del ojo, por ejemplo, para estudiar evolución o seguimiento de la evolución de un tratamiento, por ejemplo, con antipsicóticos. Entonces, está lleno de experimentos que uno podría pensar
que podrían transformarse eventualmente en muy buenos marcadores clínicos también. Ya, perfecto, perfecto. Ya, eso era, muchas gracias. Gracias, gracias Alberto. ¿Alguien más que tenga otra pregunta o estamos? Gracias que estamos. Oye, feliz, gracias Antonella por la invitación.